bienvenidos a este nuevo episodio de la Cátedra Río de la Plata. Seguimos discutiendo y reflexionando sobre ese fenómeno político tan particular de América Latina y América del Sur, los orígenes del vallismo. En esta oportunidad, el profesor Leonardo Martín, director ejecutivo de SESCOS en Miami y profesor de la Universidad Horto Uruguay, nos hablará sobre el neovallismo, continuando la saga de los episodios anteriores. Leonardo, un gusto estar en contacto contigo. Adelante. Gracias, Pedro, gracias a quienes nos escuchan, nos ven. Como siempre, instamos a que en estos episodios haya un intercambio, así que bienvenidas las inquietudes, las críticas, las eh, pedidos de profundización, opiniones, etcétera. Efectivamente, en el capítulo anterior habíamos mencionado un poco las características muy brevemente, porque eh, así tenemos que hacerlo para mantener un poco el foco del tema que nos hemos planteado, que es el vallismo en su conjunto, digamos. Planteábamos la semana pasada, en el episodio anterior, la cuestión de las décadas del 20 y del 30 y sobre todo de la cuestión tan compleja que vivió el Uruguay en la década del 30, coincidiendo con la aparición de la crisis del 29, de 1929, la crisis económica mundial de 1929, y la coincidencia de la muerte de Valle Ordóñez, esa figura central que definimos en las primeras décadas del siglo y que de alguna manera, bueno, dejó huérfano al sector mayoritario del partido. Esa dolorosa reconstrucción que pasó el vallismo durante los años 30, seguido de un quiebre institucional, dos constituciones, una constitución, otro quiebre institucional, otra nueva constitución, desemboca en el año 43 con la elección, como decíamos, del presidente Juan José de Amézaga, un ex vallista independiente, bueno, que retoma el poder en el marco de una normalización política completa y que hará un poco el puente entre la década del 30 dominada por Terra bueno, y por el presidente Valdomir en el marco de la Segunda Guerra Mundial, una época relativamente muy agitada también, que insisto, su temática nos excede en los objetivos que nos hemos planteado, hace el puente para luego permitir que el vallismo vuelva a ser la mayoría del Partido Colorado y que en el año 46, en 1946, vuelva a triunfar en las elecciones nacionales de ese año. En este caso lo hará con el liderazgo de una figura emblemática y entrañable de la historia política del Uruguay, que está muy nombrada en este tiempo, ya que fue el presidente Tomás Berreta quien ganó esas elecciones, un chacarero cuasi analfabeto del departamento de Canelones. Fue la única vez en la historia del Uruguay que un hombre del interior, no que hubiera nacido en el interior, pero que hubiera vivido y realizado su carrera política en el interior, se convertía en presidente de la República. Bueno, y fue de la mano de la mayoría vallista que recuperó el control del partido en 1946. Esto inaugura el periodo que nosotros llamamos neovallismo, en donde el sobrino de Luis Valle Ordóñez, Luis Valle Berres, sería rápidamente quien empezaría a protagonizar los hechos políticos a raíz de la muerte del presidente Tomás Berreta a poco de haber asumido la presidencia. Hubo allí algunas idas y venidas con respecto a su nombramiento como candidato a vicepresidente, ya que en realidad Luis Valle, esas anécdotas curiosas que tiene la sal en la política, Luis Valle en realidad quería ser candidato a intendente, ya que la Intendencia de Montevideo es el segundo bastión de poder importante que tiene nuestro país y a partir de allí efectivamente se puede proyectar una figura a nivel nacional. No tengo que decirles que ese fue el camino que recorrió, por ejemplo, Tabaré Vázquez, no tengo que decirles que ese fue el camino que recorrió anteriormente Fernández Crespo, habiendo sido primero intendente de Montevideo para luego posicionarse como presidente del Consejo Nacional de Gobierno y líder de la UED en las elecciones de 1962. No tengo que decirles el camino que hizo Daniel Martínez para convertirse en el candidato del Frente Amplio a partir de su intendencia municipal de Montevideo, o lo que en estos días está llevando adelante Carolina Cosse, proyectándose también desde la intendencia de Montevideo para lo que podrá ser o no una candidatura presidencial del Frente Amplio. Es decir, la Intendencia de Montevideo es un bastión importante. Luis Valle la quería ser el candidato a intendente en esas elecciones de 1946
Y los hijos de Valle de Ordóñez, que inaugurarán en este proceso, en este nuevo periodo, un enfrentamiento histórico con Luis Valle, las famosas listas 14 y lista 15, la lista 15 de Luis Valle, un representante un poco del vallismo histórico, y los hijos de Valle de Ordóñez un poco más conservadores, si cabe el punto, enfrentados a su primo, que sintiéndose ellos los verdaderos herederos de su padre, no tenían el carisma y la capacidad política de su primo. Ellos trataron de bloquearla en la candidatura de la Intendencia de Montevideo, efectivamente lo lograron y lo llevaron a Luis Valle a desempeñar ese rol más secundario que era la candidatura a la vicepresidencia. El azar quiso que 7 meses después de asumir el presidente Tomás Berreta falleciera de una enfermedad de cáncer y entonces Luis Valle Berres se convirtiera en el presidente de la República. Inauguraría entonces en 1947, en septiembre de 1947, cuando le toca asumir como presidente de la República, lo que en la historiografía uruguaya se conoce como el neovallismo. El neovallismo es la reformulación entonces del vallismo original a partir de un contexto político-económico en América Latina un tanto diferente. Es la salida de la Segunda Guerra Mundial, es el aumento de precios de los commodities agropecuarios, es, eh, es la irrupción de la Guerra de Corea en el año 53, finalizando en el año 53, es la irrupción de un Uruguay productivo en el marco del plan de la industrialización por sustitución de importaciones que se lleva. Bueno, y es por lo tanto unos años dorados en cuanto a la economía del país. La década que va del año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1955, fue probablemente la mejor década económica del Uruguay en aquel tiempo, en donde le permitió al gobierno de Luis Valle, generar un clima de optimismo generalizado y profundizar aún más esa sensación o esa autopercepción de un Uruguay excepcional, como era tradición, o como fue tradición de su tío, José Valle Ordóñez, quien fundó el diario El Día. Luis Valle Berre funda en 1948 el diario Acción, un diario propio de su sector político, y en su primer editorial, escrito por él, dice: no debemos olvidar los uruguayos que vivimos en un país de excepción. Eh, Ese clima de optimismo se ve coronado, por ejemplo, con grandes logros internacionales, como por ejemplo el hecho de que un representante de Uruguay, un destacadísimo abogado, Jiménez de Arechaga, participara en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, que saliéramos campeones mundiales de fútbol en 1950, pero que también obtuviéramos la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Básquetbol de 1954, o que obtuviéramos significativos logros deportivos en ciclismo, en paleta y en otros deportes destacadísimos, que Margarita Girgú fuera una de las abanderadas en los movimientos teatrales latinoamericanos, que Onetti y otros autores fueran reconocidos en el boom latinoamericano de la literatura. El Uruguay estaba en la cima, bueno, en la cima de su supuesta excepcionalidad. Y eso fue, bueno, un periodo de enorme optimismo. El Uruguay del optimismo escribirá un libro, justamente Julio María Sanguinetti, sobre esa época. Y eso, bueno, provocará un enorme optimismo. Y aquí sí es importante que empecemos, bueno, a partir de estos capítulos, de este y de los siguientes capítulos, que empecemos a mencionar una, una dialéctica muy particular que hubo, un enfrentamiento muy particular que hubo desde el punto de vista político con Argentina. Porque estos años de Luis Valle, son los años también de la irrupción del peronismo en la Argentina. Juan Domingo Perón, que llegará al poder en octubre del 45 y que será durante todos esos años un problema diplomático permanente para el Uruguay, porque los argentinos opositores a Perón encontraban en el gobierno y en el Uruguay de Luis Valle la total libertad para venir a protestar, para venir a manifestarse, para venir a hacer programas de radio. Su radio, la radio Ariel, la radio de Luis Valle, el diario Acción, los diferentes medios de prensa del Uruguay estaban siempre dispuestos a recibir a los opositores al peronismo, y eso enojaba mucho a Perón en un sentido claramente diferente, diverso, de la forma en que se veía la institucionalidad política en una y otra orilla del Plata. Para eso me gustaría que empecemos un poco a dialogar con Pedro, con el profesor Pedro Isen, acerca justamente de esta experiencia del peronismo y cómo en alguna manera vamos a irla diferenciando un poco de la diferencia o de la realidad uruguaya.
Pedro, podrías entonces introducir, hablarnos un poco de esta irrupción del peronismo como un actor político central en la política argentina y como una, eh, creo yo, ya lo dirás tú, un elemento, un movimiento que tardíamente, en comparación con el Uruguay, eh, termina de incorporar a vastos sectores de la población en la vida política y ciudadana. Una cosa que el vallismo venía haciendo desde los primeros años del siglo XX, es recién con Perón, en el 45, a partir del 45, en donde aparecen estos vastos sectores de la población argentina, desconocidos muchas veces por la élite, y que serán, bueno, utilizados como trofeo por el propio Perón a partir de los cabecitas negras o los camisas negras, etcétera. En fin, te cedo la palabra, que tú sabes mucho más que yo sobre eso. Muchas gracias, Leo. Bueno, yo creo que es una muy interesante reflexión y comparación sobre estos dos procesos políticos, en algún punto similares y sobre todo muy diferentes, sustancialmente diferentes, lo cual es un punto de partida bien peculiar en Argentina y en el resto de América Latina, por cierto, que se sabe tan poco sobre el vallismo, pero ahora estamos hablando en perspectiva comparada con la Argentina. Se asocia peronismo con vallismo. Esto para un argentino es bastante común, insisto, en principio sabe poco y nada sobre el vallismo, pero lo poco que sabe, en un punto lo sabe mal, uno podría decirse, ¿no? Podría sostener. Y la pregunta es por qué en definitiva, qué es lo que se encuentra en común. Y básicamente lo que se encuentra en común, y lo podemos discutir y conversar al respecto, y lo haremos seguramente en otros episodios, es que efectivamente tenemos aquí dos movimientos políticos que son punto de quiebre para una y otra historia, el vallismo anterior, por cierto, al peronismo. El peronismo surge, como tú bien dices, bien mencionaste, el 17 de octubre de 1945 como fenómeno sociopolítico electoral, por cierto. Hay que hacer una salvedad anterior, ¿no? El peronismo entonces es posterior al vallismo, son los dos grandes fenómenos políticos de uno y otro país, y por ende son dos fenómenos populares, son dos movimientos políticos populares. Y entonces, desde el desconocimiento en general de la sociedad argentina y de la sociedad política en particular sobre el vallismo, justamente se confunde que si hay un movimiento político que es un punto de quiebre en la historia del otro país, y es un movimiento político popular, consecuentemente tendrá que tener o debiese tener, ¿no? Grandes similitudes con el peronismo. Entonces, de eso se sigue que el peronismo y el vallismo son para una gran percepción de la población argentina y eventualmente para terceros actores fenómenos similares. Hay pocas cosas tan distintas como fenómenos políticos amplios como el vallismo y el peronismo, introductoriamente podemos marcar algunas de ellas. Yo recién dijiste y dijimos que el 17 de octubre de 1945 es un antes y un después en la historia política argentina. Es cierto. Aparece Perón y el peronismo en la Plaza de Mayo, en el balcón, con el pueblo que lo llama, después de la detención en Martín García, y a partir de allí se generó un movimiento político que con las elecciones de febrero de 1946 hará que Perón sea presidente, reformando después la Constitución para quedarse por otro periodo hasta el golpe de Estado del 55. Sin embargo, a diferencia de Valle, un punto de José Valle Ordóñez y en definitiva de lo que significa el vallismo, Perón surge de un golpe de Estado. Por cierto, no el 17 de octubre del 45, pero sí el 4 de junio del 43, en donde él es vicepresidente, en donde es ministro de guerra, ¿no? Y en donde es secretario nacional del trabajo, en donde Perón se posiciona allí como este factor entendiendo determinados procesos sociales que otros no entendían, y muchos querían ser ministros de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, ministro de Economía. Era importante el Ministerio de Guerra, lo que hoy sería el Ministerio de Defensa, pero él ve la posibilidad de ser secretario nacional del trabajo, ve allí algo, ve allí un ámbito donde recrear y consolidar su tipo de política. Ese es un punto de inicio fundamental y diferente con el vallismo. Perón surge, el principal movimiento político argentino surge de un bastante cruento golpe de Estado en junio del 43. Entre el 43 y el 45 Perón articulará su movimiento político en lógica profundamente corporativa, ¿no? Mientras el vallismo, tú has mencionado,
y yo no sé muy poco de vallismo, pero a partir de lo que tú dices y de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, es un fenómeno político de profunda construcción cívica, de construcción ciudadana. El peronismo, sí, por cierto, tiene el recurso al pueblo, tiene el recurso a las clases trabajadoras, pero con una concepción profundamente corporativa y autoritaria, ¿no? Y su surgimiento desde un golpe militar allí lo tiene. Perón creía firmemente en la inminencia de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esta tercera posición que ni comunistas, ni capitalistas, ni yanquis, ni marxistas, era en parte por la lógica corporativa y casi neofascista de Perón, y también porque creía estratégicamente, era un profesor de estrategia en la escuela militar, que era inexorable y en un punto inminente la Tercera Guerra Mundial. En una similitud con el primer Valle, Perón, por cierto, viaja a Europa y se empapa mucho de Europa, pero Valle se empapa del colegiado suizo, ¿verdad? Perón admira el fascismo italiano, ¿no? Perón, agregado militar en Milán y en Roma, entre el 37 y el 30, entre el 36 y el 39, admira profundamente la experiencia de Mussolini, copia, admira la Carta del Lavoro italiana, tiene una profunda incidencia en la estructuración del movimiento sindical peronista hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad hay un tinte de la Carta del Lavoro de la Italia fascista de Mussolini en lo que pasa hoy en la estructura sindical argentina. Desde el vamos, el peronismo confronta con el sistema político y, por cierto, también confronta a veces, en ocasiones, con países vecinos, y más aún cuando los países vecinos son relativamente más pequeños, como el Uruguay. Y la tradición cívica uruguaya, por cierto, era y es hoy, ¿no? En el 2023, no una amenaza, pero sí cierta dificultad para ese proceso político argentino. La memoria del pueblo peronista, a diferencia del vallismo, es bien particular porque Perón llega al gobierno a principios del 46, después de ese fenómeno sociopolítico que supone octubre del 45, el gran periodo de bienestar para el pueblo peronista, para el pueblo trabajador, son principalmente y casi únicamente los 3 primeros años. Hay allí una revolución en la redistribución del ingreso, en determinadas políticas sociales, que después se estancan, pero quedan en la memoria de una gran parte de la sociedad argentina. Tú mencionaste determinadas características iniciales del vallismo, insisto, independientemente uno pueda estar más de acuerdo o más en desacuerdo, tienen esta idea de la construcción cívica, de la construcción del Estado uruguayo, de la construcción de un estado de bienestar por definición institucionalizado. Eso nunca lo tuvo ni nunca aspiró a tenerlo en un punto el peronismo. Mientras tú mencionaste la dimensión de la educación, de la construcción cívica, de la protección social como condiciones de los pilares del vallismo, el peronismo tiene esta idea de la justicia social, la independencia, la soberanía política y la independencia económica, no queda del todo claro qué significa, salvo esta idea muy para la época de la sustitución de importaciones, de la protección del mercado interno y de la búsqueda en el sistema político local, en el sistema político nacional, de un enemigo. Está esta lógica permanente del amigo-enemigo, que por cierto en aquel momento era el partido militar, y entre el partido militar y el partido peronista uno puede pensar que obviamente era parte de la democracia y el otro no, pero cuando terminó de implosionar el partido militar en 1983, quedó el sistema político argentino con este tinte de este partido principalmente autoritario que llega hasta nuestros días. Tú hiciste una mención, mi último punto antes de ir terminando para no excedernos y para no cansar a nuestra audiencia, de un partido peronista, de un peronismo que surge para representar una base popular a la usanza y ahí en un punto de similitud con el vallismo. Bueno, en parte sí, en parte uno podría pensar que eso que representa el vallismo, en todo caso, también lo representa en la Argentina la Unión Cívica Radical, ¿no? La Unión Cívica Radical que llega al poder en 1916, en las primeras elecciones libres, secretas y obligatorias, después de un largo periodo entre 1980 y 1916, en donde los conservadores gobiernan y gobiernan sistemáticamente a través del mecanismo del fraude.
la primera elección efectivamente transparente en la historia argentina, la gana el partido de las clases medias, que en un punto era el Partido Popular, que era la Unión Cívica Radical. Así que en un punto allí, y ahí a lo mejor está, si por ahí nos toman algunos expertos, grandes expertos en radicalismo, fascismo y peronismo, se agarrarían la cabeza y nos discutirían fuertemente. A lo mejor la comparación temporal e incluso institucional más pertinente tendría que ser entre el vallismo y la Unión Cívica Radical, que en un punto también representaban cosas similares y diferentes, pero que para nuestra comprensión de la historia hay un encuentro institucional, incluso ético, moral y temporal, yo creo, entre el vallismo y el radicalismo, eh, eh, mucho más profundo, decididamente mucho más profundo que entre el peronismo y, y, y los distintos tipos de vallismo. Por último, en definitiva, ¿no? El último punto para pasarte la palabra y así tú cierras este episodio. En definitiva, esta lógica muy confrontativa del peronismo tiene hoy en día una lógica, una secuela y probablemente el vallismo tenga otra. Y ahí primero lo afirmo y después te lo pregunto, ¿no? Mientras hoy el peronismo sigue en el gobierno generando una dinámica de lo que se denomina en Argentina la grieta, que significa en definitiva básicamente la imposibilidad de acordar incluso en preceptos mínimos, no ya económicos, sino casi institucionales y morales, ¿no? Una diferencia creciente entre la percepción del mundo y de todo el mundo existencial, político, moral, económico, de lógica de las relaciones internacionales que hoy tiene el peronismo, kirchnerismo que tenemos el resto, ¿no? Sobre esa creciente percepción de la dificultad de acordar con el otro, en definitiva, casi, y va en clave de pregunta, ¿no? Que el vallismo es casi lo opuesto, porque el vallismo fue incorporado a la sociedad uruguaya. Y en un momento en donde el Partido Colorado sufre hoy, vive un gran sufrimiento electoral, por otro lado uno puede pensar que el vallismo, a diferencia del peronismo, empapó a la sociedad uruguaya y fue en un punto internalizado, de tal manera que hasta incluso el Frente Amplio a veces quiere tomar, no robar, pero sí tomar y hacerse cargo de las banderas del vallismo, ¿no? Así que en la lógica de un Frente Amplio que quiere ser vallista y que incorpora el vallismo versus la lógica de una Argentina en donde el peronismo gobierna y en donde confronta con el no peronismo y en donde el no peronismo o el antiperonismo, si hay alguien si hay algo que no quiere ser, es ser incorporado en la lógica incluso de los primeros preceptos del peronismo, uno puede encontrar una diferencia estructural bien importante que a lo mejor refleja esta idea de esta cátedra, ¿no? De reflexionar y reflejar el jardín de los senderos que se bifurcan a ambos márgenes del río de la Plata. Bueno, te paso la palabra, Leo, para ver qué opinas sobre este último punto y para terminar este episodio y esperándolos en sucesivos episodios. Sí, muchas gracias, Pedro. Excelente introducción a lo que se irá, seguramente iremos incorporando, que es en la sucesión de episodios esta comparación cada vez más frecuente entre los caminos institucionales de Uruguay y Argentina. Sobre el último punto, diría que dos cuestiones. La primera muy actual, ¿no? Y que yo en alguna medida lo dejaba entrever al principio, cuando me refería a Tomás Berreta. Hoy, otro de los candidatos principales o de los posibles candidatos principales que tiene el Frente Amplio, que es el intendente de Canelones, hace una referencia permanente a Tomás Berreta, diciendo que él ojalá pudiera ser de nuevo el Tomás Berreta, ¿no? Ya incluso saltando la barrera partidaria para asimilarse a una gesta que un hombre de Canelones hizo, y con el mismo espíritu y con las mismas ideas que Tomás Berreta en aquel tiempo. O sea que la asociación es permanente, la asociación del vallismo. Y al respecto de esta última anécdota que quería mencionar, que es que Carlos Maggi, un excelente escritor, analista, intelectual, solía afirmar, lo tengo por ahí en algún reportaje, pero solía afirmar que en Uruguay son todos vallistas. Los blancos, los colorados, los frentamplistas, los de Nacional, los de Peñarol, todos al final son vallistas. Este, por eso mismo que decías tú, ¿no? De que el vallismo terminó derramando una forma de ser y una forma de comportarse, de sentir, de vivir la sociedad
una forma de sentirle el estado de bienestar, una forma de vivir eh, la protección social, bueno, la forma de interactuar en la política, terminó derramando en todas las fuerzas políticas y en toda la sociedad. Y hoy, a pesar de que electoralmente, como tú decías, el Partido Colorado, que es la cuna del vallismo y donde nació, está muy, muy golpeado electoralmente, bueno, en la sociedad se sigue sintiendo esa cuestión y hasta en clave de nostalgia, ¿no? Con aquel viejo vallismo de la primera etapa y de la segunda etapa. Terminamos por acá entonces porque no, nos excedimos un poco, creo que el tema lo valía y valía la pena hacerlo, pero para no cansar a nuestros seguidores, prometemos para la próxima entrega entonces una descripción un poco más acabada del neovallismo, cuáles fueron sus virtudes y cuáles fueron sus defectos que luego terminaron en una profunda y prolongadísima crisis política y económica, lamentablemente, para el Uruguay, y que bueno, y que también vale la pena que la analicemos. Gracias, Pedro, de nuevo por la oportunidad, gracias por a quienes nos ven de seguir estos episodios y nos encontraremos en breve.